Hola a todos, pequeños discípulos, yo soy Cielito y hoy en Pequefe haremos un viaje muy especial para conocer todo sobre la Cuaresma y la Semana Santa. Hemos preparado una recopilación de nuestros videos más importantes para que puedas entender mejor estos días tan especiales, así que quédate hasta el final. Comencemos descubriendo qué es la Cuaresma. La Cuaresma es un tiempo de preparación para la fiesta más importante de los cristianos, la Pascua. Es un camino de 40 días en el que nos preparamos para celebrar la resurrección de Jesús. Es como un gran entrenamiento para nuestro corazón. Durante este tiempo nos esforzamos en hacer 3 cosas muy importantes. Lo primero es orar, hablar con Dios y estar más cerca de Él. Lo segundo es ayunar, que es comer con sencillez o renunciar a algo que nos gusta para ofrecérselo a Dios, como por ejemplo dejar tu celular a un lado y mejor leer la Biblia. Y lo tercero es dar limosna, ayudar a los demás y especialmente a los que más lo necesitan. Recuerda que la Cuaresma comienza el miércoles de ceniza y termina el domingo de Ramos. Por otro lado, en la iglesia el color de la Cuaresma es el morado, porque es un color que nos recuerda el sacrificio, la preparación y la conversión. Si vas a misa en este tiempo, verás que el sacerdote usa vestiduras moradas. Ahora es momento de jugar y aprender con la gran pregunta de Pequefe. Voy a hacerles 3 preguntitas a ver si estuvieron atentos. Pregunta número 1. ¿Cuánto dura la Cuaresma? A. 10 días, B. 40 días, C. 50 días o D. 100 días. Así es, la respuesta es la B. La Cuaresma dura 40 días. Pregunta número 2. ¿Qué color representa la Cuaresma en la iglesia? A. Verde, B. Rojo, C. Morado o D. Azul. Exactamente, la respuesta es la C. El morado es el color que representa la Cuaresma en la iglesia. Y pregunta número 3. ¿Qué nos invita a hacer la Cuaresma? A. Comer muchos dulces. B. Jugar todo el día. C. Orar, ayunar y ayudar a los demás. O D. Comprar muchos regalos. Perfecto, la respuesta es la C. La Cuaresma nos invita a orar, ayunar y ayudar a los demás. Ahora que ya sabemos qué es la Cuaresma y por qué es un tiempo de preparación, veamos cómo comienza este camino con el miércoles de ceniza. El miércoles de ceniza es el primer día de la Cuaresma, un tiempo de 40 días en el que nos preparamos para la Semana Santa y la resurrección de Jesús. Si quieres saber más sobre la Cuaresma, recuerda que ya hemos hecho un videíto explicando todo lo que tienes que saber sobre ella. Puedes encontrar este video y más en nuestro canal. El miércoles de ceniza, los católicos vamos a misa y el sacerdote nos impone ceniza en la frente en forma de cruz, mientras dice estas palabras: recuerda que eres polvo y al polvo volverás, o conviértete y cree en el Evangelio. La ceniza nos recuerda que nuestra vida en la tierra es pasajera y que debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Por otro lado, las cenizas que se usan este día vienen de las palmas del Domingo de Ramos del año anterior. Estas palmas se queman y se bendicen para recordarnos que, aunque un día aclamamos a Jesús como Rey, también lo abandonamos con nuestros pecados. Ahora es momento de jugar y aprender con la gran pregunta de Pequefe. Voy a hacerles 3 preguntitas a ver si estuvieron atentos. Pregunta número 1. ¿Qué marca el inicio de la Cuaresma? A. El Domingo de Ramos. B. El miércoles de ceniza. C. El Jueves Santo. O D. Pentecostés. Correcto, la respuesta es la B. El miércoles de ceniza marca el inicio de la Cuaresma. Pregunta número 2. ¿Con qué nos marcan la frente el miércoles de ceniza? A. Con aceite bendito. B. Con agua bendita. C. Con ceniza en forma de cruz. O D. Con pétalos. Así es, la respuesta es la C. Nos marcan la frente el miércoles de ceniza con ceniza en forma de cruz. Y pregunta número 3. ¿Qué dice el sacerdote cuando te marca la frente? A. Cuerpo y sangre de Cristo. B. Que Dios te bendiga. C. Palabra de Dios. O D. Recuerda que eres polvo y al polvo volverás. Exactamente, la respuesta es la D. El sacerdote cuando te marca la frentecita te dice: recuerda que eres polvo y al polvo volverás. El miércoles de ceniza nos recuerda que debemos prepararnos bien, pero ¿cómo lo hacemos? Con oración, ayuno y caridad. Veamos en qué consisten.
La oración es hablar con Dios. Es un momento especial donde podemos contarle nuestras alegrías, preocupaciones y pedirle que nos ayude a ser mejores. Jesús nos enseñó una oración muy importante, el Padre Nuestro. También podemos rezar con nuestra familia en la iglesia o en silencio en nuestro corazón. El ayuno significa hacer un pequeño sacrificio para acercarnos más a Dios. No se trata solo de dejar de comer algo, sino de aprender a dominar nuestros deseos y recordar que Dios es lo más importante. Jesús mismo ayunó durante 40 días en el desierto antes de comenzar su misión. Para ayunar podemos no comer golosinas un día y ofrecerlo como un sacrificio a Dios, o usar menos el celular o la televisión para dedicar más tiempo a la oración. La caridad o limosna es ayudar a los demás con amor, especialmente a quienes más lo necesitan. Jesús nos enseñó que cuando ayudamos a alguien es como si lo hiciéramos con él mismo. Para hacer caridad podemos compartir comida o juguetes con quien no tiene, o ayudar en casa sin esperar recompensa. Ahora es momento de jugar y aprender con la gran pregunta de Pequefe. Voy a hacerles 3 preguntitas a ver si estuvieron atentos. Pregunta número 1. ¿Qué es la oración? A. Una manera de hablar con Dios. B. Un juego con amigos. C. Comer mucho. O D. Ver televisión. Así es, la respuesta es la A. La oración es una manera de hablar con Dios. Pregunta número 2. ¿Por qué ayunó Jesús en el desierto? A. Para demostrar que tenía mucha hambre. B. Para prepararse antes de su misión. C. Porque no tenía comida. O D. Porque sus amigos también lo hacían. Correcto, la respuesta es la B. Jesús ayunó en el desierto para prepararse antes de su misión. Y pregunta número 3. ¿Cuál de estos es un acto de caridad? A. Pelear con un amigo. B. Ignorar a quien necesita ayuda. C. Compartir con alguien que lo necesita. O D. Guardar todo para uno mismo. Correcto, la respuesta es la C. Compartir con alguien que lo necesita es un acto de caridad. Cuando vivimos la Cuaresma, recordamos el gran amor de Jesús, y para entender mejor lo que sufrió por nosotros, veamos el camino que recorrió con la cruz, el Vía Crucis. La palabra Vía Crucis significa camino de la cruz, y es el recorrido que hizo Jesús desde que fue condenado hasta su muerte en la cruz y su sepultura. En este camino Jesús sufrió mucho, pero lo hizo con amor para salvarnos. Y ahora sí vamos a ver una por una las 14 estaciones del Vía Crucis. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Jesús es llevado ante Poncio Pilato, el gobernador romano, pero este no encuentra ninguna culpa en él. Sin embargo, la multitud insiste en que lo crucifiquen, así que Pilato cede y lo condena a morir en la cruz. Segunda estación. Jesús carga con la cruz. Los soldados romanos le entregan una gran cruz de madera para que la lleve sobre sus hombros. Aunque está débil y ha sido azotado, Jesús acepta su cruz con amor y valentía. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Sus fuerzas comienzan a fallar y cae al suelo, pero con mucho esfuerzo se levanta y sigue adelante. Cuarta estación. Jesús se encuentra con su madre. En medio de la multitud, María, su madre, lo ve y sufre al ver su dolor, y solo esa mirada es suficiente para que Jesús encuentre fuerzas para seguir. Quinta estación. Simón de Cirene ayuda a Jesús. Un hombre llamado Simón es obligado por los soldados a ayudar a Jesús a cargar la cruz. Al principio no quería hacerlo, pero luego se da cuenta de que está ayudando al Hijo de Dios. Sexta estación. La Verónica limpia el rostro de Jesús. Una mujer valiente llamada Verónica se acerca a Jesús y le limpia el rostro con un paño. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. A pesar de la ayuda de Simón, Jesús sigue muy débil y vuelve a caer. Octava estación. Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. Unas mujeres comienzan a llorar por él, pero Jesús les dice que no lloren por él, sino por ellas y sus hijos, porque vendrán tiempos difíciles. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Jesús está cada vez más cansado. Su cuerpo no soporta más el peso de la cruz y cae por tercera vez. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Cuando llega al monte Calvario, los soldados le quitan su ropa de manera cruel, dejándolo en la humillación. 11ª estación. Jesús es clavado en la cruz. Los soldados clavan a Jesús en la cruz con grandes clavos en sus manos y pies. 12ª estación. Jesús muere en la cruz.
Después de varias horas de sufrimiento, Jesús entrega su espíritu y muere. 13ª estación. Jesús es bajado de la cruz. María lo recibe en sus brazos con profundo dolor, pero también con esperanza en la promesa de su resurrección. 14ª estación. Jesús es sepultado. Colocan el cuerpo de Jesús en un sepulcro nuevo, pero al tercer día Jesús cumple su promesa y resucita. Ahora es momento de jugar y aprender con la gran pregunta de Pequefe. Voy a hacerles 3 preguntitas a ver si estuvieron atentos. Pregunta número 1. ¿Qué significa Vía Crucis? A. Camino de la fe. B. Camino de la cruz. C. Camino de Jerusalén. O D. Camino de los santos. Correcto, la respuesta es la B. Vía Crucis significa Camino de la Cruz. Pregunta número 2. ¿Cuántas estaciones tiene el Vía Crucis? A. 10, B. 12, C. 14 o D. 7. Así es, la respuesta es la C. El Vía Crucis tiene 14 estaciones. Y pregunta número 3. ¿Qué pasó en la última estación del Vía Crucis? A. Jesús es sepultado. B. Jesús es crucificado. C. Jesús cae por tercera vez. O D. Jesús se encuentra con su madre. Correcto, la respuesta es la A. En la última estación del Vía Crucis, Jesús es sepultado. Jesús sufrió mucho, pero no estuvo solo. Su mamá, la Virgen María, también sufrió con él. Acompañémosla en sus 7 dolores. Primer dolor, la profecía de Simeón. Cuando Jesús era un bebé, María y José lo llevaron al templo para presentarlo a Dios. Allí un anciano llamado Simeón les dijo algo que llenó de tristeza a María. Este niño está destinado a ser causa de alegría para muchos, pero también de sufrimiento. Y a ti, María, una espada te atravesará el alma. Segundo dolor, la huida a Egipto. Cuando Jesús era un niño pequeño, el malvado rey Herodes quiso matarlo. Un ángel le dijo a José que escapara en Egipto y María tuvo que dejar su hogar y viajar con su familia a un país desconocido. Tercer dolor, Jesús se pierde en el templo. Cuando Jesús tenía 12 años, María y José lo llevaron a Jerusalén, pero al regresar Jesús desapareció. Imaginen la angustia de María cuando lo tuvo que buscar por 3 días y finalmente lo encontraron en el templo, hablando con los maestros. Cuarto dolor, María encuentra a Jesús camino al Calvario. Jesús llevaba una gran cruz en sus hombros, lastimado y agotado. María estaba entre la multitud y aunque no podía ayudarlo, su mirada llena de amor le dio fuerzas. Quinto dolor, Jesús muere en la cruz. María estuvo al pie de la cruz cuando Jesús fue crucificado. Vio cómo sufría y cómo entregaba su vida por todos nosotros. Sexto dolor, el cuerpo de Jesús es bajado de la cruz. Después de que Jesús murió, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en los brazos de María. Ella abrazó su cuerpo sin vida con mucho amor y dolor. Séptimo dolor, Jesús es sepultado. María tuvo que ver cómo ponían el cuerpo de Jesús en un sepulcro y cerraban la entrada con una gran piedra. Parecía el final, pero en su corazón María confiaba en que Dios tenía algo grande preparado. Ahora es momento de jugar y aprender con la gran pregunta de Pequefe. Voy a hacerles 3 preguntitas a ver si estuvieron atentos. Pregunta número 1. ¿Quién le dijo a María que sufriría mucho por Jesús? A. San Pedro. B. Simeón. C. Un ángel. O D. Juan el Bautista. Correcto, la respuesta es la B. Simeón fue quien le dijo a María que sufriría mucho por Jesús. Pregunta número 2. ¿Cuántos días buscaron María y José a Jesús cuando se perdió en el templo? A. 1 día. B. 3 días. C. 7 días. O D. 5 días. Así es, la respuesta es la B. María y José buscaron a Jesús durante 3 días hasta encontrarlo en el templo. Y pregunta número 3. ¿Cuál fue el último dolor de María? A. María encuentra a Jesús camino al Calvario. B. Jesús es sepultado. C. Jesús muere en la cruz. O D. El cuerpo de Jesús es bajado de la cruz. Correcto, la respuesta es la B. El último dolor de María fue cuando Jesús fue sepultado. Uno de los momentos más dolorosos fue cuando le pusieron a Jesús una corona de espinas. Pero ¿qué significa este gesto tan cruel? Vamos a descubrirlo.
En la Biblia encontramos que antes de ser crucificado, los soldados romanos tomaron a Jesús, lo golpearon y se burlaron de él. Para hacerle sufrir aún más, trenzaron una corona hecha de espinas y la colocaron en su cabeza. También le pusieron un manto rojo y se arrodillaban ante él burlándose y diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Jesús, a pesar del dolor, lo soportó todo con amor y humildad. Pero, ¿por qué le pusieron esta corona y qué significa? En primer lugar, es un símbolo de burla. Los soldados le pusieron la corona porque decían que Jesús se hacía llamar rey, pero no le creían. Querían burlarse de él y hacerle daño. Por otro lado, es un símbolo de sacrificio. La corona de espinas no solo lastimaba físicamente a Jesús, sino que representaba el dolor que él sufrió por amor a nosotros. Por último, es un símbolo de humildad. Jesús es el rey del universo, pero no usó una corona de oro ni de piedras preciosas. Su corona fue de espinas, mostrando que su reinado no es de poder ni riqueza, sino de amor y servicio. La corona de espinas nos recuerda que Jesús sufrió por nosotros, pero lo hizo con amor y sin quejarse. Nos enseña a ser humildes, a no responder con odio cuando nos tratan mal y a confiar en Dios en los momentos difíciles. Ahora es momento de jugar y aprender con la gran pregunta de Pequefe. Voy a hacerles 3 preguntitas a ver si estuvieron atentos. Pregunta número 1. ¿Por qué los soldados pusieron una corona de espinas en la cabeza de Jesús? A. Porque querían reconocerlo como rey. B. Porque querían burlarse y hacerlo sufrir. C. Porque Jesús pidió que se la pusieran. O D. Porque era una tradición de los romanos. Correcto, la respuesta es la B. Los soldados le pusieron una corona de espinas en la cabeza de Jesús porque querían burlarse y hacerlo sufrir. Pregunta número 2. ¿Qué representa la corona de espinas? A. El sacrificio y el amor de Jesús. B. La victoria de los soldados romanos. C. Un castigo común de la época. O D. Un adorno que Jesús quería usar. Así es, la respuesta es la A. La corona de espinas, entre tantas cosas, representa el sacrificio y el amor de Jesús. Y por último, pregunta número 3. ¿Qué nos enseña la corona de espinas? A. A ser humildes y confiar en Dios. B. A responder con enojo cuando nos maltratan. C. A buscar poder y riqueza. O D. A tener miedo cuando sufrimos. Correcto, la respuesta es la A. La corona de espinas nos enseña a ser humildes y confiar en Dios. Mientras Jesús sufría, sus amigos tenían miedo. Uno de ellos fue Pedro, quien en un momento difícil lo negó. Veamos qué pasó. Jesús tenía 12 discípulos, pero uno de ellos, Pedro, era muy especial. Era valiente, fuerte y siempre decía que jamás abandonaría a Jesús. Un día Jesús le dijo algo que Pedro no esperaba. Pedro, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro no lo podía creer. No, Señor, yo nunca te negaré, dijo con mucha seguridad. Pero todo cambió cuando arrestaron a Jesús. Esa noche, mientras Jesús era llevado ante los jefes religiosos, Pedro lo seguía de lejos. La primera negación ocurrió cuando una sirvienta lo miró y le dijo: «Tú estabas con Jesús». Y Pedro, asustado, le respondió: «No, no sé de qué hablas». La segunda negación pasó cuando otra persona lo vio y le dijo: «Sí, tú eres uno de los seguidores de Jesús». Así que Pedro lo volvió a negar diciendo: «No, no lo conozco». Y la tercera negación ocurrió cuando más gente lo señaló diciéndole: «Tu acento te delata, tú eres Galileo, seguro estabas con Jesús». Entonces Pedro, lleno de miedo, gritó: «No, no lo conozco, no sé de quién hablan». Justo en ese momento se escuchó el canto de un gallo. Pedro recordó entonces lo que Jesús le había dicho y salió corriendo llorando amargamente. Finalmente, después de la resurrección de Jesús, él buscó a Pedro y le hizo una pregunta muy especial: «Pedro, ¿me amas?». Pedro, con el corazón arrepentido, respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Entonces Jesús le dio una nueva misión: cuidar a sus seguidores y compartir su mensaje de amor. Pedro aprendió que aunque había fallado, Dios siempre nos da una nueva oportunidad cuando nos arrepentimos. Ahora es momento de jugar y aprender con la gran pregunta de Pequefe. Voy a hacerles 3 preguntitas a ver si estuvieron atentos. Pregunta número 1. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? A. 1 vez. B. 2 veces. C. 3 veces. O D. 4 veces. Correcto, la respuesta es la C. Pedro negó a Jesús 3 veces.
Pregunta número 2. ¿Qué pasó justo después de que Pedro negara a Jesús por tercera vez? A. Jesús lo abrazó. B. Un ángel apareció. C. El gallo cantó. O D. Los soldados se fueron. Así es, la respuesta es la C. Justo después de que Pedro negara a Jesús por tercera vez, un gallo cantó. Y pregunta número 3. ¿Qué le preguntó Jesús a Pedro después de resucitar? A. ¿Por qué me negaste? B. ¿Me amas? C. ¿Dónde estabas? O D. ¿Quieres ser mi discípulo? Así es, la respuesta es la B. Jesús le preguntó a Pedro después de resucitar, ¿me amas? Antes de ser arrestado, Jesús compartió una cena muy especial con sus discípulos. ¿Qué sucedió en la última cena? Vamos a verlo. Jesús sabía que pronto iba a dar su vida por nosotros, así que reunió a sus 12 apóstoles en una cena muy especial. Durante la cena, Jesús tomó el pan en sus manos, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, que este es mi cuerpo. Luego tomó una copa de vino y dijo: tomen y beban, esta es mi sangre que será derramada por ustedes. ¡Qué hermoso! Jesús nos estaba dejando un gran regalo, la Eucaristía, que hoy recibimos en la Santa Misa. En cada misa el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús, y así Él siempre está con nosotros. Por otro lado, antes de cenar, Jesús hizo algo sorprendente. Se puso a lavar los pies de sus discípulos. Esto nos enseña que el amor verdadero es servir a los demás con humildad y bondad. Pero no todo en la cena fue felicidad. Jesús anunció que uno de sus amigos lo iba a traicionar. Los apóstoles se miraron confundidos, pero Jesús ya sabía que Judas lo entregaría a los enemigos. Ahora es momento de jugar y aprender con la gran pregunta de Pequefe. Voy a hacerles 3 preguntitas a ver si estuvieron atentos. Pregunta número 1. ¿Qué les dio Jesús a sus apóstoles en la última cena? A. Un gran banquete con mucha comida. B. Oro y plata. C. Su cuerpo y su sangre en el pan y vino. O D. Una carta con una despedida. Correcto, la respuesta es la C. Jesús les dio a sus apóstoles en la última cena su cuerpo y su sangre en el pan y vino. Pregunta número 2. ¿Qué hizo Jesús para enseñar el valor del servicio? A. Lavó los pies de sus discípulos. B. Les pidió que le trajeran comida. C. Construyó una casa para ellos. O D. Se quedó callado toda la cena. Así es, la respuesta es la A. Jesús, para enseñar el valor del servicio, lavó los pies de sus discípulos. Y pregunta número 3. ¿Qué anunció Jesús a sus amigos? A. Que no debían hablar con desconocidos. B. Que uno de sus amigos lo iba a traicionar. C. Que estaba por acabarse la comida. O D. Que no se laven nunca los pies. Correcto, la respuesta es la B. Jesús anunció a sus amigos que uno de ellos lo iba a traicionar. Pero antes de la última cena, Jesús tuvo un gran recibimiento en Jerusalén. Veamos qué ocurrió el Domingo de Ramos. Jesús y sus discípulos iban camino a Jerusalén. Cuando al llegar a la ciudad, Jesús les pidió que le trajeran un burrito. Sí, un burrito, porque él quería entrar de una manera humilde y no como un rey poderoso con caballos y soldados. Cuando la gente vio a Jesús llegar, se puso muy feliz y lo reconocieron como el Salvador. Además, comenzaron a agitar ramas de palma mientras gritaban con alegría: ¡Hosana! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! Las personas usaban las ramas de palma como señal de victoria y paz, y así demostraban que creían en Jesús como su Rey y Salvador. También extendían sus mantos en el suelo para hacerle un camino especial. Era un gran recibimiento lleno de amor. Hoy en la iglesia celebramos el Domingo de Ramos asistiendo a la misa con nuestras palmas, recordando cómo la gente recibió a Jesús con alegría. Pero también nos preparamos para acompañarlo en su pasión y en su resurrección. El Domingo de Ramos nos enseña que Jesús es nuestro Rey, pero un Rey de amor, humildad y paz. Ahora es momento de jugar y aprender con la gran pregunta de Pequefe. Voy a hacerles 3 preguntitas a ver si estuvieron atentos. Pregunta número 1. ¿Con qué medio de transporte entró Jesús a Jerusalén? A. Un caballo. B. Un burrito. C. Un carruaje real. O D. Caminando. Correcto, la respuesta es la B. Jesús entró a Jerusalén con un burrito. Pregunta número 2.
¿Qué hacían las personas cuando vieron a Jesús entrar? A. Se escondieron en sus casas. B. Le tiraron piedras. C. Agitaron ramas de palma y lo aclamaron. O D. No le hicieron caso. Así es, la respuesta es la C. Cuando las personas vieron a Jesús entrar, agitaron ramas de palma y lo aclamaron. Y pregunta número 3. ¿Qué significa el Domingo de Ramos? A. El día en que Jesús nació. B. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. C. Cuando Jesús convirtió el agua en vino. O D. El día en que Jesús multiplicó los panes y peces. Correcto, la respuesta es la B. El Domingo de Ramos es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Jesús entró a Jerusalén con alegría, pero luego ocurrieron muchas cosas importantes. Vamos a descubrir qué pasó cada día de la semana. Lunes Santo, recordamos cuando Jesús visitó la casa de Lázaro, su amigo a quien había resucitado. Allí, su hermana María ungió los pies de Jesús con un perfume muy caro como señal de amor y gratitud. Esto molestó a Judas Iscariote, quien decía que ese dinero podía habérselo dado a los pobres. Pero Jesús le respondió que María lo estaba preparando para su sepultura. El martes Santo, Jesús habló con sus discípulos y les enseñó muchas cosas importantes. Él anunció que uno de ellos lo traicionaría y que Pedro, su amigo más cercano, lo negaría 3 veces antes de que cantara el gallo. El miércoles Santo es un día de preparación. En este día recordamos que Judas Iscariote decidió traicionar a Jesús y fue donde los sumos sacerdotes para entregarlo por 30 monedas de plata. El jueves Santo es un día muy especial porque recordamos la última cena de Jesús con sus discípulos. En esta cena Jesús instituyó la Eucaristía, es decir, nos dejó el regalo de su cuerpo y sangre en el pan y vino. También Jesús lavó los pies de sus discípulos, enseñándonos que debemos servir a los demás con humildad. Después de la cena, Jesús fue al huerto de Getsemaní a orar y allí fue arrestado. El Viernes Santo es el día más triste de la Semana Santa porque recordamos la pasión y muerte de Jesús. Jesús fue condenado, azotado y obligado a cargar una pesada cruz hasta el monte del Calvario. Allí a las 3 de la tarde, Jesús entregó su espíritu y el cielo se oscureció. Sus amigos lo bajaron de la cruz y lo pusieron en un sepulcro. El sábado santo es un día de silencio y espera. Jesús está en el sepulcro y su madre María y sus discípulos lo lloran con tristeza. Pero en la noche celebramos la vigilia pascual, donde encendemos el cirio pascual y recordamos que la luz de Cristo vence a la oscuridad. Y al fin llega el domingo de resurrección. Este día es de alegría porque Jesús venció a la muerte y nos abrió las puertas del cielo. Las mujeres fueron al sepulcro muy temprano, pero la piedra estaba movida y un ángel les dijo que Jesús había resucitado. Ahora es momento de jugar y aprender con la gran pregunta de Pequefe. Voy a hacerles 3 preguntitas a ver si estuvieron atentos. Pregunta número 1. ¿Qué recordamos el Jueves Santo? A. El nacimiento de Jesús. B. La última cena y la Eucaristía. C. La llegada de los Reyes Magos. O D. La multiplicación de los panes. Correcto, la respuesta es la B. El Jueves Santo recordamos la última cena y la Eucaristía. Pregunta número 2. ¿Qué pasó el Viernes Santo? A. Jesús fue crucificado. B. Jesús hizo su primer milagro. C. Jesús subió al cielo. O D. Jesús sanó a un ciego. Exacto, la respuesta correcta es la A. El Viernes Santo Jesús fue crucificado. Y pregunta número 3. ¿Qué pasó el domingo de resurrección? A. Jesús resucitó. B. Jesús se quedó en el sepulcro. C. Jesús se escondió en el desierto. O D. Jesús volvió a la cruz. Correcto, la respuesta es la A. El domingo de resurrección, Jesús resucitó. Dentro de la Semana Santa hay 3 días muy importantes que nos llevan al gran misterio de la fe. Veamos, ¿qué es el Tríodo Pascual? El Tríodo Pascual es el tiempo en el que recordamos la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Dura 3 días desde la tarde del Jueves Santo hasta la noche del Domingo de Resurrección. Jueves Santo, el día del amor y el servicio. Jesús celebró su última cena con los discípulos, nos dejó la Eucaristía y el sacerdocio, lavó los pies de sus discípulos como ejemplo de humildad y servicio, y después se fue al huerto de Getsemaní a orar, y ahí lo arrestaron. En este día aprendemos a servir a los demás y a amar
amar como Jesús nos enseñó. Viernes Santo, el día del sacrificio y la cruz. Jesús fue juzgado y condenado a morir en la cruz. Cargó su cruz hasta el Calvario y allí murió por nosotros. Y antes de morir, perdonó a quienes lo lastimaban y entregó su espíritu a Dios. Este es un día de silencio, oración y agradecimiento por el amor de Jesús. No hay misa, pero se reza el Vía Crucis y se venera la cruz. Sábado Santo, un día de espera y esperanza. Jesús está en el sepulcro, pero sabemos que pronto resucitará. Es un día de reflexión y oración en espera de la gran noticia. En la noche celebramos la Vigilia Pascual, la misa más especial del año. Es un día para confiar en Dios, incluso cuando las cosas parecen difíciles. Domingo de Resurrección, Jesús ha vencido a la muerte. En la mañana del domingo, Jesús resucitó y venció a la muerte. María Magdalena fue la primera en ver la tumba vacía. Los discípulos se llenaron de alegría al saber que Jesús estaba vivo. Este es el día más feliz para los cristianos porque Jesús nos ha salvado. Ahora es momento de jugar y aprender con la gran pregunta de Pequefe. Voy a hacerles 3 preguntitas a ver si estuvieron atentos. Primera pregunta, ¿qué día recordamos la última cena y el lavatorio de los pies? A. Viernes Santo. B. Domingo de Resurrección. C. Jueves Santo. O D. Sábado Santo. Así es, la respuesta es la C. La última cena y el lavatorio de los pies fue el Jueves Santo. Pregunta número 2. ¿Qué celebramos en el Domingo de Resurrección? A. La resurrección de Jesús. B. La última cena. C. La muerte de Jesús en la cruz. O D. Su bautismo en el río Jordán. Correcto, la respuesta es la A. El Domingo de Resurrección celebramos la resurrección de Jesús. Y pregunta número 3. ¿Qué sucede en la Vigilia Pascual? A. Se adorna la cruz con flores. B. Se enciende el cirio pascual. C. Se celebra el nacimiento de Jesús. O D. Se lavan los pies a los discípulos. Correcto, la respuesta es la B. En la Vigilia Pascual se enciende el cirio pascual. El momento más difícil de Jesús fue su pasión y muerte en la cruz. Acompañémoslo en este camino de amor. La pasión de Cristo es el camino de amor y sacrificio que Jesús recorrió antes de dar su vida por nosotros. Todo comenzó en una cena muy especial con sus discípulos conocida como la Última Cena. Jesús tomó el pan y dijo: "Este es mi cuerpo que será entregado por ustedes". Y luego tomó el cáliz y dijo: "Esta es mi sangre que será derramada por ustedes para el perdón de los pecados". Después de la cena, Jesús fue al huerto de Getsemaní a orar. Sabía que lo iban a arrestar y que sufriría mucho, pero aún así aceptó la voluntad de Dios con amor. Esa noche Judas, uno de sus discípulos, lo traicionó. Llegaron soldados y lo arrestaron. Pedro intentó defenderlo, pero Jesús le dijo que debía cumplir su misión. Así Jesús fue llevado ante las autoridades, quienes lo acusaron falsamente. Luego lo llevaron ante Poncio Pilato, el gobernador, quien no encontraba ninguna culpa en él, pero la gente gritaba: "¡Crucifícalo!", y al final Pilato lo entregó. Jesús fue azotado y le pusieron una corona de espinas. Luego le hicieron cargar una cruz muy pesada hasta el monte Gólgota. Durante el camino, Simón de Cirene le ayudó a llevar la cruz y una mujer llamada Verónica limpió su rostro con un paño. Al llegar al monte Gólgota lo crucificaron junto a 2 ladrones y aún en su dolor Jesús pidió a Dios que perdonara a quienes le habían hecho sufrir. Jesús estuvo en la cruz por muchas horas y antes de morir dijo: "Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu". Luego inclinó la cabeza y murió. Pero esta historia no termina aquí, porque al tercer día Jesús resucitó y venció a la muerte, y así nos enseñó que su amor es más grande que cualquier sufrimiento. Ahora es momento de jugar y aprender con la gran pregunta de Pequefe. Voy a hacerles 3 preguntitas a ver si estuvieron atentos. Pregunta número 1. ¿Qué evento marca el inicio de la pasión de Cristo? A. El bautismo de Jesús en el río Jordán. B. La última cena con sus discípulos. C. El nacimiento de Jesús en Belén. O D. La multiplicación de los panes y peces. Correcto, la respuesta es la B. El inicio de la pasión de Cristo fue en la última cena con sus discípulos. Pregunta número 2. ¿Quién ayudó a Jesús a llevar la cruz en su camino al Calvario? A. Simón de Cirene. B. Pedro, su discípulo. C. Verónica. O D. El rey Herodes.
Así es, la respuesta es la A. Simón de Cirene ayudó a Jesús a llevar la cruz en su camino al Calvario. Y pregunta número 3. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús en la cruz? A. Yo soy el Hijo de Dios. B. Todo está cumplido. C. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. O D. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Exactamente, la respuesta es la C. Las últimas palabras de Jesús en la cruz fueron: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús nos amó hasta el final y antes de morir dijo palabras muy importantes. Así que escuchemos las 7 palabras de Jesús en la cruz. Jesús estaba en la cruz sufriendo mucho, pero su amor por nosotros era más grande. Aún en su dolor, dijo 7 frases muy importantes que nos enseñan el amor, el perdón y la fe. Primera palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús vio cómo lo insultaban y lo lastimaban, pero en vez de enojarse pidió a Dios que los perdonara. ¡Qué amor tan grande! Segunda palabra: hoy estarás conmigo en el paraíso. Uno de los ladrones que estaban crucificados junto a él le pidió que lo recordara en su reino. Jesús, lleno de misericordia, le prometió que estaría con él en el cielo, recordándonos que Dios siempre nos da una oportunidad. Tercera palabra: mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Jesús vio a su mamá María muy triste y no quería que se quedara sola, así que le pidió a Juan, su discípulo, que la cuidara, y desde ese día María es nuestra mamá en el cielo. Cuarta palabra: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese momento Jesús sintió mucho dolor y tristeza, pero aunque lo dijo, él nunca dejó de confiar en Dios. Quinta palabra: tengo sed. Jesús tenía mucha sed, pero esta frase no solo hablaba de agua, sino también tenía sed de amor, de que la gente lo amara y siguiera sus enseñanzas. Sexta palabra: todo está cumplido. Jesús sabía que había cumplido su misión en la tierra, había dado su vida para salvarnos. Séptima palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estas fueron sus últimas palabras antes de morir. Jesús confió completamente en Dios y se entregó en sus manos. Después de esto Jesús murió, pero 3 días después resucitó y venció a la muerte. Eso es lo más maravilloso de todo. Ahora es momento de jugar y aprender con la gran pregunta de Pequefe. Voy a hacerles 3 preguntitas a ver si estuvieron atentos. Pregunta número 1. ¿Qué pidió Jesús en su primera palabra en la cruz? A. Venganza contra sus enemigos. B. Que Dios lo bajara de la cruz. C. Perdón para quienes lo crucificaron. O D. Más agua para beber. Correcto, la respuesta es la C. Jesús, en su primera palabra en la cruz, pidió perdón para quienes lo crucificaron. Pregunta número 2. ¿Qué significa la frase tengo sed? A. Que quería un refresco frío. B. Que tenía sed de amor y fe. C. Que quería irse a dormir. O D. Que tenía hambre. Así es, la respuesta es la B. La frase tengo sed significaba que tenía sed de amor y fe. Y pregunta número 3. ¿Cuál fue la última palabra de Jesús en la cruz? A. Todo está cumplido. B. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. C. Mujer, ahí tienes a tu hijo. O D. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Correcto, la respuesta es la B. La última palabra de Jesús en la cruz fue: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero la historia no termina en la cruz. Después de 3 días Jesús venció la muerte. Descubramos el gran milagro de la resurrección. Después de que Jesús murió en la cruz el Viernes Santo, su cuerpo fue colocado en un sepulcro cerrado con una piedra. Sus amigos estaban muy tristes, pero Dios tenía un gran milagro preparado. Al tercer día, el domingo en la mañana, María Magdalena y otras mujeres fueron al sepulcro para poner perfumes en el cuerpo de Jesús. Pero al llegar, la piedra estaba removida y la tumba vacía. Un ángel entonces les dijo: no tengan miedo, Jesús ha resucitado como lo había prometido. María Magdalena corrió a contarles a los discípulos. Pedro y Juan también fueron al sepulcro y vieron que era cierto. Jesús ya no estaba allí. Jesús resucitó para demostrar que es el Hijo de Dios y que su amor es más fuerte que la muerte. Gracias a su sacrificio, tenemos la oportunidad de vivir con Dios para siempre y nos recuerda que Dios cumple sus promesas y que la vida con Él nunca termina. Ahora es momento de jugar y aprender con la gran pregunta de Pequefe. Voy a hacerles 3 preguntitas a ver si estuvieron atentos.
Pregunta número 1. ¿Cuándo resucitó Jesús? A. El viernes por la noche. B. El lunes por la mañana. C. El domingo al tercer día. O D. Nunca resucitó. Correcto, la respuesta es la C. Jesús resucitó el domingo al tercer día. Pregunta número 2. ¿Quién fue la primera persona en ver a Jesús resucitado? A. Pedro. B. Juan. C. María Magdalena. O D. Tomás. Así es, la respuesta es la C. María Magdalena fue la primera persona en ver a Jesús resucitado. Y pregunta número 3. ¿Qué significa la resurrección de Jesús para los cristianos? A. Que Jesús venció la muerte y nos dio vida eterna. B. Que la Pascua es una fiesta de chocolates. C. Que Jesús desapareció para siempre. O D. Que la tumba fue robada por los soldados. Correcto, la respuesta es la A. La resurrección de Jesús significa que Jesús venció la muerte y nos dio vida eterna. Y así, pequeños discípulos, hemos recorrido todo el camino de la Cuaresma y la Semana Santa. Espero que hayas aprendido mucho sobre Jesús y su gran amor. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete para más contenido de Pequefe. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.